Yo le voy a invitar a mi hermano Juan Casas a compartir una palabra hoy. Vamos a extender nuestra mano hacia él y vamos a interceder por él. Señor, le damos gracias por la vida de Juan Carlos. Te pedimos que en esta tarde te va instrumento de ti, Señor. Transparece, que podamos escuchar tus palabras a través de él, Señor. Del Espíritu Santo de Dios, úngelo en esta tarde. Madre María Santísima, mamá, unos a cada uno de nosotros, de manera especial a Juan Carlos, que todos tus hijitos aquí presentes, bajo tu manto, mamá. E intercede en este tiempo donde vamos a escuchar hablar a tu Hijo Jesús a través de Juan Carlos. Ajá. Gracias, mamá. Gracias, Señor. Amén. Gracias. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo? Guay, ey, Gracias. Buenas tardes, hermano. Por favor, tomemos asiento. Es con cable, Nati, así que aquí no me voy a tener que quedar. Muy bien. En esta tarde, Señor, ya lo freí. El Señor ha permitido que compartamos un tema muy importante sobre sanación. Ustedes se han dado cuenta de que de manera simultánea nuestros hermanos adolescentes, nuestros hermanos de matrimonio también, están recibiendo un tema semejante, ¿no? En nuestro caso, nosotros vamos a compartir el tema titulado Dios sana mi historia. ¿Ya? Dios sana mi historia. Y claro, todos tenemos una historia de vida. Y esa historia de vida, podemos decir que de manera general, todos alguna vez hemos sufrido heridas, ¿no? Y eso significa de que nuestra historia de vida puede hoy o no estar herida, ¿no? O en algún momento haber sufrido una herida de esa. Mientras orábamos y mientras hablaba nuestra hermana sobre este recuerdo que creería que muchos quisiéramos olvidar, pero no es así, no es eso posible, ¿no? Porque gracias a Dios estamos sanos de nuestra masa encefálica, así, no vamos a olvidar ni lo bueno ni lo malo. Pero seguramente hay recuerdos que no son muy agradables, y hablo desde lo personal, porque, claro, yo perdí a mi papá en pandemia. Eh, yo puedo hablar mucho del sufrimiento de las experiencias más que del conocimiento adquirido, ¿no? De repente, Dios ha permitido ciertos hechos en mi vida que pueden ayudar mucho a otras personas que están viviendo un momento de dificultad por enfermedad, en mi caso, y por también alguna herida emocional que también lo he vivido bastante. Entonces, recordaba, decía yo en el momento de oración, cuando en algún momento la diálisis, la hemodiálisis fue una herramienta médica, ¿no? Que me ayudó a permanecer con vida. Y yo recordaba en especial a un hermano, a un señor mayor ya, que era mi compañero de diálisis. Conversábamos ahí entre cama y cama, ¿no? Mientras estábamos conectados a la máquina. Y claro, en la diálisis, para los que no saben, le sacan al final, en resumen, le sacan a uno toda su sangre para que una máquina lo filtre, ya que los riñones no funcionan. Entonces eso dura 4 horas y eso es día por medio. Entonces se hizo mi amigo este señor, ¿no? Y como uno le saca la sangre, yo varias veces me descompensé, bajaba el azúcar, venía taquicardia, entonces varias cosas pueden pasar y viene a ser algo frecuente, ¿ya? Para no decir normal. Y claro, este señor tenía diabetes, pero desde que yo lo conocí, él me dijo que él no debería estar haciendo diálisis. Y yo le dije, ¿por qué? Y él decía, porque yo no estoy enfermo. Entonces, ¿por qué hace diálisis?
¿Por qué estos médicos se inventan enfermedades para sacarme platas? Entonces yo no iba a discutir con un señor mayor, pero me imaginé que debía haber sido complicado el hombre. Bueno, mi madre, ¿no? Que me ayudaba, me acompañaba, me llevaba un dulce, algo, porque ya habíamos aprendido, ¿no? De la experiencia. La descompensación era que le hablaba. Comía, ella hasta empanada le echaba después, ¿no? Ya me dice cuerudo. Y, y claro, el señor me veía. Y una vez me pidió unas pastillas esas masticables, ¿no? Díteme, me dijo. Yo sabía que estaba mal, pues no, no puede. Puedo, me dijo. Sí son estos que se inventan enfermedades, pero no puede. Yo quería darle, pero no podía, ¿no? Bueno, resulta que con el tiempo ¿ah? Con el tiempo, ¿se escucha o no? Con el tiempo, a este amigo, a este señor le sacaron el dedo por su diabetes. Él no se cuidaba, negaba su enfermedad. Después le sacaron el pie, después le sacaron la pierna. Y, y claro, ya después fue lo más triste que él no llegó a hacer diálisis, nunca más, ¿no? Entonces, para los compañeros siempre es doloroso perder un amigo, un hermano que te acompaña día por medio, 4 horas, hasta para conversar, ¿no? Y te distrae. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué les cuento esto? Él no aceptó nunca estar enfermo. Sin embargo, estaba muy enfermo. Producto de ello, falleció, seguramente por algún descuido, ¿no? De él mismo. Pero ¿cuál fue su mayor negligencia? No aceptar su enfermedad, ¿no? Porque no recibía la ayuda apropiada. Y les comparto esto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no aceptamos las heridas que tenemos, las enfermedades del alma de las que hablaba nuestra hermana. Ni siquiera de repente la hemos escuchado alguna vez, pero eso permite que vivamos cometiendo los mismos errores de hace tiempo atrás. Eso permite que sigamos sufriendo las mismas heridas de hace tiempo atrás. Eso permite que sigamos tomando decisiones equivocadas una y otra vez. Con esta introducción vamos a hablar específicamente de, de 4 heridas que son denominadas heridas cardenales, es decir, que de estas heridas nacen las demás heridas, ¿no? Son 4 heridas fundamentales y si usted prestó mucha atención al tema de ayer o a la jornada, vamos a decir, del día de ayer, se habló mucho de esto. Entonces, entiendo de que va a ser más sencillo que usted preste atención y de repente yo me haga entender con el mensaje que el Señor ha preparado para todos nosotros. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas 4 heridas? Una de ellas es la herida de rechazo, otra es la herida de la inferioridad, el sentimiento de inferioridad, el complejo de inferioridad más conocido. La otra es la herida de la culpa y la última es la herida del miedo. ¿Ok? Lo repito, rechazo, inferioridad, culpa y miedo. Vamos. ¿Cómo podemos superar o en qué consiste la herida del rechazo? Yo voy a empezar leyendo una frase del Papa Benedicto XVI. Y él decía así, cada ser humano, escuche por favor, cada ser humano es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. No se olvide de cada uno de nosotros es pensado, ha sido pensado por Dios. Cada uno de nosotros es querido por Dios. Cada uno de nosotros es amado por Dios. Cada uno de nosotros es necesario para Dios. ¿Dios necesitó de nosotros para salvarnos? No. Dios decidió necesitarnos para la salvación. Sí. ¿Eso qué significa? Que usted es parte del plan de su salvación. Usted es parte del plan de la salvación de su hermano. Usted es parte de la salvación de muchas almas allá afuera.
Querido hermano, Santa Madre Teresa de Calcuta decía que la peor enfermedad no es el cáncer, no es la tuberculosis, sino que la peor enfermedad de todo es no ser amado, no ser deseado. Santa Madre Teresa de Calcuta. Conocemos su historia. Hermano, el rechazo actúa, la herida de rechazo actúa como un freno para nuestra vida. Es decir, que nos limita a hacer muchas cosas por ese miedo a ser rechazado. Yo quiero ejemplificar esto para que se entienda mejor. Mientras yo preparaba el tema, decía, ¿cuántas veces yo fui rechazado en mi vida? Y lo primero que pensé fue cuando quise ir a sacar a bailar a una chica. Primero lo convencí a mi amigo porque estaba en empleado. Vamos, le dije, vamos, no, vamos. No van a querer, van a querer. Le insistí, van a querer. Estoy hablando, estaba en colegio. Vamos, fui. No, dije. Te dije, no perdimos nada. Y claro, para los hombres, ¿no? No lo digo yo, está escrito por los expertos en el área, ¿no? Psicológica, psiquiátrica, no sé. Pero los hombres sufren mucho más el rechazo, ¿no? Que las mujeres. Para mí fue, ay, caramba. Entonces ya yo para sacar a bailar a alguien y más, ya la pensaba 2, 3 o 100 veces, no sé. Ya de ese seguro no me animaba, ¿no? Porque ya había un antecedente, ¿no? Ya había un antecedente de negación. Queridos hermanos, el origen del rechazo, yo le conté una historia para que se entienda bien por qué pone freno, ¿no? Uno no se anima después de esta experiencia. Pero el origen del rechazo puede venir también desde la infancia. Y aquí, claro, podemos hablar de cosas o hechos que han generado heridas, por supuesto, no perceptibles o poco perceptibles, por lo menos hasta la madurez, ¿no? Y claro, tal vez usted, como yo, ha vivido en su infancia algún tipo de comparación, ¿no? Qué sé yo recuerdo, conozco personas dentro de mi familia también que alguna vez lo comparaban con el más alto del curso. Mira, este grandote y vos no comés pues nada, no tomás leche y ven, chiquitín, no estás el primero en la fila. O comparar a alguien por sus notas, ¿ah? Mira, es de buen alumno, aplicado y vos, te falta. Mi hermano era buen alumno y aún así yo lo he escuchado a mis padres, güey, yo también. En algunos momentos pareciera que no es suficiente tener una nota buena, ¿no? Pareciera que recién sería suficiente 70, ¿no? Digo 70 porque ya veo que estamos en la misma tanda. No sé de cuándo es 100 ya, ¿no? Pero bueno, estamos en el mismo grupo etario, quería, ¿no? O semejante, ya que no se ofendan a y almas jóvenes. Eso sucede en los niños, ¿no? En la etapa infantil, ¿no? Sentir a veces que un hermano, ¿no? Los que tenemos la bendición de tener hermanos, es más querido. A veces dicen que nosotros los menores somos más adulados, ¿no? Entonces, no deja de haber ese recelo y uno lo siente como rechazo, ¿no? Más aún, más doloroso o más hiriente puede ser aún el abandono de papá, el abandono del padre que se va de la casa, ¿no? Pero yo digo que algo peor que el abandono del padre que se va de la casa es el abandono de los padres que están en casa. De los padres que prioridad de repente es, no digo que sea malo, por supuesto, algo bueno, pero dedicarle más de 8 horas, más de 10 horas, más de 15, más de 20 horas al trabajo, a los negocios, con la excusa de traer dinero a la casa para generar estabilidad y que no falte la comida, pues se pierde de lo esencial, ¿no? De lo más importante que es alimentar a los hijos con una buena educación. Por supuesto, nosotros hablamos de la educación desde la fe, desde las enseñanzas de Dios, ¿no? De la palabra, de la escritura.
Entonces, ese abandono cuando usted de repente se acercó a papá o a mamá y le quiso contar un problema y claro, de repente lo minimizaron y le dijeron, eso no es problema. O de repente de ahora en le dijeron, no, estoy cansado, otro día me contás. O de repente le hizo una pregunta muy incómoda, como dice la canción, ¿no? Se le subieron los colores al rostro y se incomodó y le dijo, después te digo. Y usted se quedó con la duda y de repente alguien malicioso sí le enseñó. Otra vía de rechazo en la época de infancia, querido hermano, es cuando escuchamos hermanos que dicen que se enteraron ya en la vida adulta haber sido adoptados, que sus padres no eran sus padres biológicos, sin embargo, por supuesto que son sus padres porque padre es aquel que cría. Entonces, pero se entiende la herida que puede haber, ¿no? Muchos hablan de herida de rechazo desde el vientre materno, ¿no? Sobre todo en los casos, conozco un caso yo nomás de una persona que sí, su madre, por las dificultades que estaba viviendo en aquel entonces, no quería tener el hijo. Había decidido ya, es más, tomó algún medicamento que genere este aborto, sin embargo, no funcionó y la gestación continuó. Por supuesto, después ella siguió, se arrepintió de esa decisión y la persona nació, pero puede estar esta herida, ¿no? Puede estar esta herida de sentirse rechazado, ¿no? En los adultos es un poco diferente porque las heridas de rechazo ya, como yo les conté, ¿no? A veces sucede de frustraciones, ¿no? Como por ejemplo, relaciones rotas, ¿no? Relaciones donde uno tenía la ilusión de llegar mucho más allá, aspirar tal vez a formar una familia, ¿no? Y claro, pareciera que lo cambiaron a uno. Eso puede generar una herida de rechazo también. Una herida de rechazo son infidelidades, como dijimos, ¿no? Pérdidas de trabajo también pueden generar heridas de rechazo, sobre todo cuando en mi puesto entró otro, ¿no? Peor si uno sabe que ese otro no sabe lo que yo sé. Hay heridas, ¿no? O cualquier humillación vivida, ¿no? Cualquier humillación. Yo he sido docente en la universidad y, y yo tenía una herida siendo docente. ¿Cuál era esa herida? Una de ellos en clase, pero levanté la mano. Niños, éramos niños, estábamos en ciclo básico. Yo levanté la mano y pregunté. Y el profesor me respondió con otra pregunta, como diciéndome, yo sé que sabes la respuesta. Y yo respondí mal, ¿no? Y a mis compañeros, no sabe, tiene que aprender. Oreja de burro le vamos a poner. No puede, me subió la sangre, ¿no? Me molesté, guardé silencio con mucha sabiduría. Y claro, ya después para levantar la mano también la pensaba, 2, 3, 4 veces. Ya me da, me irán a jugar. Y así sucede, hermano. Muchas veces nosotros adultos, ¿no? Muchos de aquí de repente seguimos solteros y nos hemos cerrado a una relación por una herida de rechazo. Nos hemos cerrado a un trabajo, qué sé yo, por miedos también a ser rechazados, ¿no? Ya vamos a entrar al siguiente punto, ¿no? De no ser suficiente. Y, y bueno, hermano, de manera general, podemos decir que las heridas de rechazo nos limitan muchísimo a amar y nos limitan mucho a dejar amarnos. Y no estoy hablando solamente de relaciones de pareja, ¿no? Estoy hablando también de nuestra relación con nuestros padres, de nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Cuántos conflictos no han existido en la historia de relación de hermanos, más aún si somos próximos, ¿no? En cuanto a edad, peleas hasta físicas, ¿no? Ofensas, burlas, en fin. Pero sabemos que el amor siempre vence, dice San Juan Pablo II, ¿no? Y nuestra relación de hermanos. Siempre he escuchado incluso predicadores decir que uno se pelea, ¿no? Pero es tan grande el amor que a los 10 minutos otra vez estamos jugando juntos, ¿no? Otra vez estamos eh, compartiendo momentos juntos. La herida de rechazo, hermanos, es peligrosa, ¿saben por qué? Porque puede generar con facilidad
que otras personas nos manipulen. Puede generar con facilidad que otras personas nos instrumentalicen, nos usen para su bien, por el miedo a ser rechazados, ¿no? Por esa herida de rechazo, nosotros podemos llegar a hacer cosas que conscientemente sabemos que no están bien, pero que por el hecho de sentirnos aceptados, de sentirnos amados, de sentirnos parte de ese círculo, cedamos. Y vamos en contra tal vez de nuestros principios y de nuestros valores. Y claro, ahorita hay una noticia viral en el país vecino de Brasil de que una niña de 13 años en el colegio se embarazó. ¿Y cómo es posible? Dicen los padres que mi hija se embarace aquí en el colegio. Pues resulta que esa niña de 13 años, para no ser rechazada y ser aceptada en ese círculo, aceptó ser parte de un juego que supuestamente está de moda. Yo no sabía, yo lo leí en las noticias, que se llama la ruleta rusa. 13 años la niña. Hubo la famosa ruleta rusa, que significa que se sientan los hombres desnudos en cada silla en un círculo y la chica tiene que ir uno por uno. La chica vio embarazada y no sabe de quién. Nadie sabe de quién. Por supuesto, ya hablamos de la ciencia, después se sabe, no sé. Pero imagínense el sufrimiento de una familia, no solo de la niña. ¿Por qué? Por una decisión, por supuesto, inmadura, pero que lo único que quería esa chica era ser parte de ese círculo y aceptó hacer algo que ella sabía que no era correcto. Yo recuerdo una pareja una vez me dijo, cuando yo no conocía al Señor, yo tenía una relación, por supuesto, que no fue construida sobre la roca firme que es Cristo, sino más bien sobre arena, ¿no? Como el mundo nos enseña, no como Dios enseña. Claro, en algún momento hubo una dificultad por ahí y un reclamo, y ella me dice de que ella nunca pensó entregarse en cuerpo, ¿no? Y yo le dije, ¿pero por qué? Le dije, "No, yo no sabía eso, fue un choque para mí. ¿Y por qué lo hiciste, pues, entonces?", le dije. Y ella me dijo, solamente lo hice porque yo tenía miedo de que me dejes. En ese momento no entendí lo que hoy entiendo, por supuesto, pero imagínense la decisión que ella tomó, totalmente equivocada, por supuesto, y que ni siquiera fue que en ese momento al menos lo hizo por amor, por supuesto que no. Pero para mí también fue un golpe y un motivo de reflexión. Yo creo que desde ahí el Señor estaba hablando, ¿no? Querido hermano, las personas con herida de rechazo generalmente pueden vivir constantemente a la defensiva, ¿no? Creyendo de que cualquier rato lo van a rechazar y eso genera intranquilidad, eso te roba la paz, ¿no? Nosotros podemos decir con certeza de que nadie aquí tiene la historia que quisiera tener, ¿no? Nadie aquí tiene la historia de vida que quisiera contar o que hubiese querido vivir. Y no siempre lo vamos a tener, ¿no? No siempre nos va a gustar nuestra historia, Mari. Es más, a veces de manera interna hubiésemos querido ser otra persona, ¿no? Una personalidad diferente, un temperamento diferente, o de manera externa también hubiésemos querido ser otra persona, ¿no? Más alto, más bajo, con más cabello, con menos cabello, es fresquito, ¿no? Más blanco, más negro, ¿no? No sé, y así, ¿no? Y ahí empezamos a compararnos. Pero ¿saben qué? Hay un antídoto. ¿Y cuál es el antídoto para esta herida de rechazo que es capaz de curarnos? Anótelo bien y grábeselo bien en su cabeza, si es que no tiene dónde anotarlo. Ese antídoto se llama reconciliación. La reconciliación con mi propia historia de vida y la reconciliación con mi propia identidad. ¿Cuál es mi historia de vida? Todo aquello que desde el día de hoy hacia atrás ha sucedido, esa es su historia de vida. Y usted de repente ha ido recordando algunas heridas que no sabía que tenía por estos ejemplos tan sencillos que a veces entre chiste y chiste, tal vez lo hemos vivido, tal vez lo hemos experimentado, ¿no? Y la reconciliación con nuestra identidad, ¿qué significa? Recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos criaturas de Dios, que tenemos
la responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Ser criatura de Dios no nos hace hijos de Dios. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Recientemente el Evangelio nos lo ha recordado. Vivir como hijos de Dios. Vivir esforzándonos por cumplir su voluntad y no nuestra propia voluntad. Porque nuestra voluntad muchas veces está torcida. Nuestros deseos muchas veces son desordenados. Nuestras pasiones no están ordenadas. ¿Por qué? Porque Dios no, no ocupó el primer lugar en mi vida desde hace mucho tiempo. Ha sido recién, ha sido unos años, ha sido en este retiro. Yo no lo sé. Pero lo único que sé es que Él va a cambiar tu historia. Es que Él va a sanar tu historia. Como lo ha hecho con muchísimos servidores. Sin olvidar de que esto es un proceso. Aquí vemos muchos servidores felices, contentos, sirviendo, pero muchos tenemos heridas. Pero que no nos quedamos con las heridas. Trabajamos para sanar. Echamos la medicina que corresponde. La curamos día a día porque sabemos que una herida puede generar una infección mayor. Una pequeña herida trae consecuencias mayores de las que incluso imaginamos. El rechazo, querido hermano, miren, esto es bonito. El rechazo genera deseo de destrucción. La mente miente. El rechazo genera deseo de destrucción. El amor genera deseo de construcción, de superación. No se olvide, el rechazo genera deseo de destrucción. Nos mentimos, creemos que no vivimos en este mundo, no somos parte de este mundo no es para mí, este mundo es injusto, nadie me acepta porque nací así, porque soy así, no soy querido, no soy amado. Pero el amor genera deseo de construcción, de superación. Y es lo que el Señor nos habla. Para terminar con esta primera herida cardinal, voy a leer una frase que me gustó muchísimo. La suprema felicidad de la vida es la convicción de ser amado por aquello que usted es. La suprema felicidad de la vida es la convicción de ser amado por aquello que usted es. O mejor aún, a pesar de aquello que usted es. A pesar de aquello que usted es. Esa es la felicidad de la vida. Ser amado, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hicimos, a pesar de lo que hacemos o a pesar de lo que tal vez vayamos a hacer. Dios eligió a sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12. 12 discípulos eligió. ¿Y esos discípulos estaban capacitados para ser discípulos del Señor? No. Eligió a vagabundos, eligió analfabetos, eligió agresivos, pecadores, débiles. Invéntese todos los defectos, Tobingo los tenía, ¿no? ¿Y por qué los eligió entonces el Señor? Porque el Señor no mira lo que ellos han hecho. El Señor no miró lo que ellos eran capaces de hacer en ese momento. Él vio el potencial más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos ver. Él ve lo que usted puede llegar a ser. Él ve lo que yo puedo llegar a ser. Por eso el antídoto es la reconciliación. Usted se reconcilia con Dios. Si usted lee los evangelios y después lee Hechos de los Apóstoles, vea la reconciliación de los discípulos con el Señor. Y si usted lee después incluso alguna de las cartas de San Pablo, de San Pedro, Juan, usted ve aún más ese proceso de construcción, ese proceso de superación, ese crecimiento en el amor verdadero que es el amor de Cristo. Lo va a ver reflejado ahí. Queridos hermanos, todos tenemos el potencial de ser santos. Todos, absolutamente todos. Dios no rechaza a nadie, ni por lo que hizo, ni por lo que hoy está viviendo. Dios nos acepta y nos ama tal cual somos, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar tal cual estamos. Nos ama tanto que no nos quiere dejar así como estamos. Nos quiere mejores. Amén. Como hizo con sus discípulos.
Segundo, complejo de inferioridad. Se dice que la inferioridad, el sentimiento de inferioridad es el inicio de la infelicidad humana. ¿Por qué? Porque el inicio de la infelicidad humana está en la comparación. El inicio de la infelicidad humana está en la comparación. Bien, pues Jaime es más alto que yo, más fornido que yo, más fuerte que yo no puedo hacer mucho esto, me fatigo. Nos comparamos, ¿no? Y cuando nos comparamos, eso de alguna manera entristece a nuestro corazón. Ese proceso de comparación con otros es como minar el campo de nuestra felicidad. Cualquier rato puede explotar. Cualquier rato puede explotar, querido hermano, porque usted está feliz, porque qué sé yo, le pagaron su sueldo y de repente llegó alguien más y dijo, a mí también me pagaron y le muestra, gana 10 veces más que usted. Es más, hay un estudio científico, ¿no? Hay un estudio que reveló lo siguiente. Hicieron evaluaciones, no recuerdo ya, por favor, bien los detalles, pero en varias empresas hicieron evaluaciones y personas que ganaban X le doblaron el sueldo. Y claro, ¿usted es feliz si le doblan el sueldo? Yo sí, yo soy feliz. Claro, y demostraban mucha felicidad cuando le doblaban el sueldo a los trabajadores. Gloria a Dios. Entonces, medían y se daban cuenta de cuánta felicidad demostraban esas personas. Pero esa misma persona, bajo el mismo hecho, que le fueron doblados su sueldo, cuando se comparaban con sus colegas que ganaban 10 veces más que ellos, llegaban a sentir una profunda tristeza, mismo que le hayan doblado el sueldo. ¿Qué le dice eso? Complejo de inferioridad, infelicidad por el hecho de compararse con alguien que en un aspecto, en un detalle tiene más. Mire usted el peligro de ese complejo, de ese sentimiento de inferioridad, ¿no? ¿Quién quiere vivir triste? Levante la mano. Nadie. Todos queremos la alegría verdadera, permanente, que viene de Cristo. Adler, por supuesto, ya lo hablamos antes, él decía de que hay dos especies de sentimientos de inferioridad, estos adquiridos en nuestra infancia y adquiridos también en la vida adulta. Y en los niños sucede cuando alguna vez descubrieron alguna debilidad y sintieron que no pueden hacer cosas que otros niños sí pueden. O los padres también, como hablé antes, que comparan a los hijos con otros jóvenes. Y yo aquí quiero hablar de una película que vi una vez, una película sobre, o mejor que, ¿cómo es que se llama? Como estrellas en el cielo, ¿no? Larga la película. Como estrellas en el cielo. Mírenla, muy bonita. Es un chico que tiene dislexia y él le cuesta escribir, le cuesta sumar, ¿no? Todo lo ve al revés, ¿no? Ese es el resumen. Todo lo ve al revés, dificultades en el aula. Podemos decir de alguna manera rechazado por los profesores, rechazado hasta por los padres, por la falta de paciencia y por supuesto pedagogía. Eh, lo trataban, como diríamos nosotros, ¿no? De bruto, que no estudiaba, flojo y no aprender. Sin embargo, aparece un profesor que se da cuenta de su limitación porque él ya la había vivido. Pero ese chico resulta que, gracias a ese profesor que sí tenía la capacidad de ayudar, y gracias a ese profesor, ese chico descubre un talento, un don que él tenía. Y claro, en la película se muestra ese don era con el arte, ¿no? Con la pintura y demás. Bueno, sigue así la película más allá, termina un final bonito, agradable. ¿Y por qué les cuento esto, querido hermano? Porque un síntoma de inferioridad, ¿no? Un síntoma de inferioridad es cuando buscamos defectos en los demás, utilizándolo como mecanismo de defensa hacia nosotros. Y así nosotros sentirnos menos inferior a los demás. Antes que me pierda, cuando contaba esto de la película, todos tenemos el potencial. Dijimos que todos tenemos el potencial. Y pese a sentirnos de repente débil en alguna área,
de nuestra vida, de repente incapaz. Yo les conté que estaba enfermo. Yo no puedo alzar mucho peso, eh, no puedo comer todo, no puedo. Hay muchas cosas que no puedo. Claro, para mí fue difícil en un inicio. Hasta ahora me cuesta, pero mucho menos, ¿no? Trabajo en ello. Pero todos, queridos hermanos, hemos recibido algún don, algún talento, como este niño de la película. Y es importante descubrirlo. Es importante descubrirlo porque el antídoto para una herida de inferioridad, de sentimiento de inferioridad, es el sabernos únicos e irrepetibles. Ese es el antídoto. El sabernos únicos e irrepetibles. Que tengo debilidades, sí. Que tengo flaquezas, sí. Que me equivoco, sí. Que hay cosas que no puedo hacer, sí. Pero con seguridad que hay algo que usted hace que otro no lo puede hacer como usted lo hace. Aunque sea una cosa, pero sí lo hay. Por eso es que, repito, la mente miente. Nosotros mismos nos rechazamos, nosotros mismos nos sentimos inferior en la comparación, en el error de la comparación que dijimos que mina el campo de nuestra felicidad, hundiéndonos en una profunda tristeza, incluso recibiendo bendiciones, como el ejemplo que dimos, solamente por el hecho de compararnos con alguien más o con algo más. Queridos hermanos, cuando una persona que tiene complejo de inferioridad habla mal de los demás, solamente se enfoca en sus defectos, por supuesto, esa persona no está amando y es muy posible porque no sabe amar. Y es muy posible por la herida que tiene. Esa herida causada por el complejo de inferioridad. Hermano, la vida solamente puede ser comprendida mirando hacia atrás. Escuche muy bien. La vida solamente puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solamente puede ser vivida mirando hacia el frente. Solamente puede ser vivida mirando hacia el frente. Y para mí es inevitable hablar de San Pablo cuando dice en aquella frase que todos conocemos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cómo estoy, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solito no puedo, con mi fuerza no puedo. Pero con Cristo, a su lado, con su fuerza, con los dones que Él me da, que Él me confía, ahí sí puedo. Puedo vencer este complejo, puedo vencer este sentimiento, puedo vencer este pensamiento que es mentira, que me atormenta, puedo vencer esa enfermedad, puedo vencerlo, porque no son mis fuerzas, son las fuerzas del Señor. Amén. Voy acelerando, no sé cuánto tiempo tengo. Tercero, la culpa. Este no me gusta, pero hay que hablarlo. La culpa. El sentimiento de culpa nos roba la paz y la tranquilidad. Y muchas veces nos llega al caos del estrés y de la depresión. Escuche bien, no estoy hablando de ansiedad porque ansiedad es exceso de futuro, futuro, futuro. Estoy hablando, la culpa nos retrocede, nos roba la paz y nos puede llevar hasta el estrés, ya sabemos, y hasta la depresión, generando incluso enfermedades psicosomáticas. ¿Ustedes saben cuáles son esas enfermedades? ¿Sí? Psicosomáticas, ¿no? Somática quiere decir todas las células del cuerpo, bueno, menos las germinales, ¿no? Porque no crean que no sabemos de biología. Todas las células del cuerpo son células somáticas. Entonces, nuestra mente es capaz de enfermarnos, en otras palabras. Nuestra mente es capaz de enfermar. Y ese sentimiento de culpa, hermano, nos hunde, nos hace pequeños, nos hace inferiores. Nosotros mismos nos rechazamos por ese sentimiento de culpa. Claro, por supuesto que nuestros errores tienen consecuencias, traen heridas. Pero querido hermano, con un sentimiento de culpa, lo único que hacemos es dañarnos. La culpa se oculta muchas veces o mejor dicho, en el perfeccionismo, ¿no? Es decir, utiliza un disfraz de nuestra realidad.
generando así malestar en los demás, por supuesto, ¿no? ¿Quién aquí ha compartido mucho tiempo con un perfeccionista? Pareciera que nada lo contenta, ¿no? ¿No? Es complicado. Hay que saber lidiar con la gente que es perfeccionista. Tome atención porque es muy probable que ese perfeccionismo no es que sea verdadero, sino puede ser que esa persona tenga un sentimiento de culpa por ahí guardado que no se da cuenta y todo lo quiere hacer muy bien, como en compensación de aquellos errores cometidos en el pasado. Todo lo quiere así a la línea, ¿no? Para mí es inevitable no hablar de San Pablo de nuevo. San Pablo era todos conocemos la historia, ¿no? Él era Saulo, se encuentra con el Señor, ¿no? Cara a cara con el Señor, por eso fue apóstol, se encuentra cara a cara con Jesús, por supuesto después de que Jesús resucitó, y, y, y claro, él era un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos, sin embargo después pasó al equipo de los cristianos, predicó, escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Ese de San Pablo, un predicadorazo, lo mandaban a todos lados, misionero de Cristo, esclavo de Cristo, radicalidad de vida. Pero él mismo lo dice en sus escritos. La culpa lo perseguía. Le recordaban dónde iba. ¿Acaso este no es el perseguidor de cristianos? ¿Acaso ese que está predicando no es el que tenía su vida desordenada? ¿Acaso no es ese el que tanto les mentía a todos? Puede ser que el sentimiento de culpa nos persiga, pero miren el ejemplo de San Pablo. Mucho conflicto tuvo por nada más que su perfeccionismo. Un perfeccionismo que por supuesto lo trabajó cuando se dio cuenta de que el sentimiento de culpa lo llevaba a disfrazar ese sentimiento con ese perfeccionismo que generó malestar en Pedro, en entonces, sus 3 viajes, léalo y se va a dar cuenta. ¿Fue un problema? Sí, fue un problema. Pero él supo trabajar, pues fue santo. Supo trabajar. La culpa no permite dejar atrás los errores del pasado. Por eso es que nos transformamos en vaca. Dígale vaca al que está a su lado. Uf, no se burle. ¿Sabe por qué? Las vacas son rumeantes. Las vacas tienen 4 compartimientos en su estómago. ¿Eso qué significa? Que ellos, al igual que nosotros, mastican, ¿no? Tragan todo. Y de ahí tienen otro proceso más. Reilusión, resalivación, remarticación y reilusión. Regurgitación, dije primero, perdón, no sé si me equivoco. Regurgitación, resalivación, remasticación y redilución. Vuelve a tragar. El famoso bolo que conocemos, con el de coca, ¿no? El bolo alimenticio. Eso va a hacer nada. Es decir, comen, traen y otra vez lo vuelven. Y a veces nosotros somos así con nuestra mente. Ya pasó, ya está. Pero otra vez, regurgitamos y vuelve. Otra vez a mascar esa misma herida. A sufrir lo mismo. A sufrir el pasado, a hacer sufrir al otro el pasado, a recordarle su defecto, a recordarle su herida, a recordarle los errores, a prácticamente juzgarlo por un pasado. Solo Dios juzga. Pero ya dijimos que Dios no mira lo que sé, Dios mira lo que tú eres capaz de hacer. Eso es lo que Dios ve. Y eso es mirar con amor. ¿Cuál es el antídoto para la culpa? El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, porque quien se arrepiente se da la oportunidad de crecer y de madurar, dejando a un lado el dolor o el sufrimiento por los errores pasados, que por supuesto son consecuencia de ellos. Y aprender de ellos, ¿para qué? Para evitarlo, es decir, para saber dónde no regresar. Yo sé de dónde vengo y sé dónde no debo ir. Yo le compartí a mi hermana el otro día en el grupo de oración de servidores de que yo quería ir a una fiesta. Y ahora, ahorita, en este momento, right now. Yo quería ir, pero hoy la fecha era ahora y yo predico todavía, el sábado santo.
Y ahora no voy a ir, no voy a poder ir. Pero yo sé que esa fiesta a mí me hace mal, de repente a usted no, porque sé de qué se habla y sé de dónde vengo. Sé de las atrocidades en las que yo me gozaba y me reía, o las mismas atrocidades que yo mismo hacía. La falta de respeto a mi prójimo, en especial a las mujeres. Sé que eso se vive en esos lugares. Y sé que en esos lugares la mayoría no han tenido un encuentro con Dios. Y eso me alimenta, me hace daño. Me hace daño. De repente a usted no, a mí sí. Si usted ha tenido problemas con el alcohol y usted va a una fiesta donde hay alcohol, por supuesto que le va a hacer daño. Y si usted se cree fuerte a llegar, lea a San Pablo. Hay de aquel que se cree con toda la fuerza. Ahí está de caer. Yo sé muy bien los riesgos que hay de exponerme a situaciones que antes yo disfrutaba, a pecados en los que antes yo me gozaba. Yo sé muy bien. Por eso no vuelvo atrás, como dice aquella canción. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Para crecer en la vida, siempre hacia adelante. En nuestra película, queridos hermanos, es Dios el director y nosotros somos el personaje principal. Arrepiéntase y va a ver que esa herida de culpa se va a ir. Y ahí tenemos el sacramento de confesión. Ahí tenemos el sacerdote que nos escucha. Y por supuesto, usted lo puede hacer también en intimidad con el Señor ahí en su momento de oración personal. Todos de alguna manera, querido hermano, hemos sentido culpa. Y yo le voy a dar, tomando en cuenta una película, Volver al Futuro, solamente un detalle para que usted se dé cuenta de que de alguna manera sintió culpa. Es muy probable que todos aquí hubiésemos deseado que esa máquina del tiempo exista para volver al pasado y cambiar las decisiones que tomamos. No todas, algunas sí. Ojalá sean pocas. Pero yo en toda mi madurez espiritual, cuando empecé en los caminos del Señor, lo que más quería era cambiar mi historia. Y la historia no se cambia, hermano. La historia ya está escrita. Pero sí podemos ponerle un punto aparte y reescribir una nueva historia. Eso sí es posible. Con Dios como director y usted como personaje principal. Amén. La principal, Séneca decía que la principal y más grave de las heridas para quien cometió un error está en sentirse culpable. Y en parte eso es verdad. En parte eso es verdad, pero ¿cuándo? Cuando ese sentimiento de culpa no ha sido trabajado. Pero nosotros ya sabemos cuál es el antídoto. Tomémoslo, tomémoslo. No rechacemos el remedio como cuando somos niños, porque el sabor es feo, es amargo. Los remedios más feos y más desagradables o más dolorosos probablemente son los que más sanan. ¿Qué nos decía Fray Rafael ayer? El sufrimiento es un buen maestro, decía. El sufrimiento enseña mucho, pero nadie quiere aprender del sufrimiento. Bueno, dejemos de ser tercos, ¿no? Judas se dejó consumir por el sentimiento de culpa, querido hermano. ¿Sabe cuándo? Cuando traicionó a Jesús. ¿Y qué hizo el sentimiento de culpa? Le trajo ese pensamiento de autodestrucción que hablamos. No se acogió a la misericordia de Dios, que lo besó y lo llamó amigo en el momento de la entrega, de la traición. Miren la misericordia de Dios. Y aún así no se acogió a esa misericordia. Y se acogió a sus miedos, al sentimiento de culpa, al rechazo de repente de quienes sabían, al sentirse la peor persona del planeta o la peor persona en la historia de la humanidad que entregó al hijo de Dios para que lo matara. No sabemos los detalles, pero por las consecuencias de decidir quitarse la vida, podemos afirmar de que es muy posible que así fue.
Por último, para cerrar, los miedos. El miedo nos va a robar siempre la oportunidad de enfrentar desafíos y superar límites. No me gusta eso. El miedo siempre nos va a robar la oportunidad de superar desafíos y de enfrentar límites. ¿Por qué? Porque nos hace desistir antes de comenzar. Eso hace el miedo. El miedo nos hace desistir antes de comenzar. Y el ejemplo que yo más recuerdo es cuando yo cerré mi corazón a una nueva relación. Porque llegué a creer, como las mujeres, ¿no? Todas las mujeres son iguales. Las mujeres creen que todos los hombres de repente, no nosotros, ¿no? Pero los de afuera son iguales. Pero esa mentira solamente muestra el miedo que tenemos de volver a amar. Porque amar implica sufrir. Ama hasta que duela. Santa Madre Teresa de Calcuta. Y si duele, es buena señal. Ese es el amor. ¿O acaso Jesús no sufrió por amor? El amor por nosotros. Padeció más que nadie. Nadie de la humanidad va a sufrir lo que él sufrió. ¿Por qué lo hizo? Simple, por amor. Simple, por amor. ¿Cuántas oportunidades perdemos por miedo? Por miedo a amar, por miedo a emprender, por miedo a arriesgar. Por supuesto, discierna, ore, tenga una amistad, conozca muy bien, por supuesto, todo con prudencia, con sabiduría, con inteligencia, por supuesto. Pero hay decisiones, hermano, en la vida donde usted tiene que arriesgar. Y no hay mejor inversión que amar. El amor es su mejor inversión. Puede que no sea rentable, pero no va a ser rentable por usted, va a ser rentable por otro. Porque usted está dispuesta a amar como Jesús, hasta el extremo, aunque duela, y si duele bien. Cuando uno ama, uno se expone, y la herida es consecuencia de una exposición. Pero es un amor verdadero, es un amor verdadero. Te voy a contar un cuento, rapidito, sobre el miedo, para que ya lo voy a resumir. Había un hombre que se fue al campo, y este joven, en el medio del bosque ya, avanza, avanza, y de repente no hay muchos árboles, no hay mucho monte, y ve la sombra de un tigre allá. Se asusta, pues natural, le da miedo, se para. Y va y se esconde en silencio, por supuesto, para no asustar al tigre, ¿no? No se dé cuenta. Y se queda ahí paralizado, esperando que el tigre se vaya. Llega el final de la tarde y se va el sol. No ve la sombra del tigre, pero no lo escuchó irse. Entonces él suponía que el tigre seguía ahí. Amanece y a lo que va saliendo el sol él mira y otra vez ahí el tigre. La sombra, y la sombra se hacía cada vez más grande, más se asustaba. Y ahí se quedó. Empezó a sentir sed, empezó a sentir hambre, sufrió hasta que dijo: no puede ser, no puedo seguir así. Yo tengo que llegar a mi destino, me voy a morir aquí. O me come el tigre o me muero de hambre, de sed, de inanición. Y crea valor. Agarra unos palos para armarse a ver si se puede defender. Y va a enfrentar al tigre, firme y convencido. Cuando llega a enfrentar al tigre, el tigre era un muñeco de papel que alguien lo había dejado ahí. Y por la luz del sol se veía muy grande. Mire lo que el miedo fue capaz de hacer con él. Lo paralizó. Lo paralizó durante mucho tiempo. Lo llevó a sufrir a hambre, sed. Y se dio cuenta de que el miedo no era real, era algo que estaba aquí en su cabeza.
Él se imaginó, él no lo vio nunca al tigre, solamente vio su sombra. ¿Cuál será la sombra que hoy nos está limitando a tomar decisiones? ¿Cuál será la sombra que hoy nos está limitando a tomar decisiones bajo la luz del Evangelio? Yo no lo sé, sé que Dios sabe y sé que usted lo puede descubrir. El antídoto para el miedo siempre será la esperanza. La resurrección les devolvió la esperanza a los discípulos cuando estaban llenos de miedo, escondidos, huyendo. Cuando Jesús se les presenta, resucitados, vivos, tocaron sus llagas, sus heridas, hablaron con él, comieron con él, compartieron el pan, oraban con él. Ahí la esperanza se fue a los cielos. Ahí la esperanza los animó y con toda la fuerza del Espíritu Santo es que comenzado con la misión que el Señor les encomendó. Vayan y prediquen el Evangelio, vayan y enseñen la verdad a todos los rincones del mundo. Fue ahí cuando el miedo dejó de ocupar un primer lugar en su cabeza y fue la esperanza. ¿Sentían miedo al ir allá donde decían que lo iban a crucificar como a Jesús? Sí, pero su miedo no era más grande que su esperanza. Su miedo no era más grande que las ganas de salvar almas para Cristo. Su miedo no era más grande para que las demás personas vivan la experiencia que ellos vivieron estando al lado de Cristo. La esperanza era mayor. La misión era más grande. Nosotros no nacemos para la derrota, hermano. Nosotros nacimos para la victoria. No se olvide. Hemos nacido para la victoria. Usted y yo somos ganadores desde antes de nacer. Hemos competido contra millones desde antes de nacer y nosotros ganamos. Estoy hablando de cuando usted y yo éramos espermatozoides. Pasamos, cuello uterino, cuerpo del útero, un fundíbulo, ampolla, ahí llegando. Y le ganamos a todingo. Por eso estamos aquí. Usted es victorioso desde antes de nacer. Dios nos pensó, Dios nos deseó, Dios nos quiso, Dios nos amó y Dios nos ama y nos va a amar siempre, a pesar de nosotros. Qué bonito resumen, ¿no? Qué bonito resumen. Pedro negó a Jesús, pese a ser advertido. Antes que cante el gallo me va a negar. 3. ¿Y qué hizo? Lo negó. El Evangelio de Lucas narra la mirada misericordiosa de Dios con Pedro. Y Pedro siente culpa, con seguridad que se sintió rechazado por la burla de aquellos que sabían. Tenía miedo, más miedo, por eso lo negó por miedo a sufrir lo que Jesús iba a sufrir. Y sintió miedo después de negarlo, por supuesto que sí. Porque no sabía las consecuencias de su decisión. Se sintió menos que todos sus discípulos. Sin embargo, se acogió a la misericordia de Dios. Y supo reconciliarse con el Señor. Y supo dejar atrás un pasado. Y supo trabajar en ese pasado. Y fue perdonado por el Señor. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero. 3 veces. Al igual que la negación. Dios lo perdona. Dios lo sana. Y ese que se sintió inferior, que se sintió el peor de todos por haberlo negado, primer papa de la Iglesia Católica. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No importa las veces que lo hayamos negado al Señor, ahí en la soledad de nuestro cuarto. No importa las veces que lo hayamos negado al Señor, ahí en pareja. No importa las veces que lo hayamos negado al Señor ahí en nuestra familia, con nuestros amigos. No importa de repente si usted llega a negar que asistió a un retiro en Semana Santa.
por no sentir rechazo ante su grupo social más frecuente. Ahí va a estar Dios, no mirando lo que hiciste o lo que haces, va a mirar lo que vos sos capaz de hacer. Y sabe que tú eres capaz de hacer en su presencia cosas mayores de las que él hizo. Evangelio de Juan al final. Y Judas, Juan Carlos, Judas también sintió culpa, también sintió miedo, también se sintió una basura humana. Se arrepiente, siente dolor, está escrito. Pero no se acogió a la misericordia de Dios. Esa fue la diferencia. No se acogió. Fue más grande su culpa que la esperanza que tuvo Pedro. Fue más grande su miedo a ser humillado. Ya me cortaron el tiempo, yo quería contar un testimonio, pero si me dan 3 minutos lo cuento, de repente ya están cansados, ¿no? ¿Oh? Ya lo cuento así rapidito. Yo tenía una vida de pecado, yo les conté, una vida sexual totalmente desordenada. Fui infiel varias veces a mi pareja. Muchas veces estaba orgulloso de mis pecados, de mis conquistas. Tenía una personalidad de repente única, según mis amigos. Es más, nunca sentí miedo a un rechazo después de eso que le conté, por supuesto. Después ya me volví como que adormecido, ¿no? Y más bien lo usaba como una técnica, ¿no? A mí me preguntaban, ¿cómo le haces, Juan Carlos? Porque el mundo va a elogiar tu pecado siempre, ¿no? ¿Cómo haces, no? Para conseguir así tanto. Y yo les decía, tengo mi técnica. ¿Cuál? Yo me pruebo con todinga. Y si surte bien, señor, digo. Ah, ya sé. Entonces, no tenía miedo al rechazo. Obviamente, absurdo, ¿no? Pero, resumen, les voy a resumir rápido. ¿Por qué les cuento esto? Ahorita verá. No es parte del testimonio ese. Tuve mi encuentro con Dios, eso cambió, por supuesto, ¿no? Compromiso de castidad, me esfuerzo por agradar a Dios, por cuidar mi cuerpo, por cuidar el cuerpo de las personas que amo, ¿no? De todos, por supuesto. Y claro, hubo un momento de mi vida en que llegó enfermedad. Ya les conté, insuficiencia renal, tuve que hacer diálisis para poder seguir viviendo. Perdí 15 kilos y ahí vi mi complejo de inferioridad. Yo hacía mucho ejercicio, hacía mucho deporte y verme así en el espejo, yo llegué a derramar lágrimas, porque no pensé a verme así nunca. Me dolió, me aislé, me escondía, no quería que nadie sepa mi historia, mire, por un simple complejo, ¿no? En mi mente tuve las peores batallas, más que físicas. En mi mente pensé que por más que haya una solución a través del trasplante, y como el enemigo quiere quitar la esperanza, ¿no? Yo decía, ¿quién me va a querer así, ya tomando remedio de por vida? Y muchas veces, ¿saben qué pensaba? Que todas las barbaridades o el daño que yo hice, como consecuencia de eso era esto, que Dios me había permitido que yo viviera. Mire cómo me culpaba, ni cuánto daño me hacía, creyendo de que volvía al Antiguo Testamento cuando decían que los enfermos eran maldiciones, o de ellos o de sus familiares. ¿Cuántos años retrocedí ahí? ¿Cuánta inmadurez? Y le creía a mi mente, y me hacía daño, y me lastimaba ahí solo. Miedo a ser rechazado por mi condición. Sufría, por supuesto, en esos sentimientos de soledad y creer de que mi plan ya no se iba a llevar adelante por nada más. Esa limitación. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí fue donde cada antídoto, el médico de cuerpo, el médico de alma, me fue dando. A través de mi hermano de comunidad, la oración de ellos, la oración de mi familia. Y ahí es donde me reconcilié con el Señor. Y después de culparlo a Él también, muchas veces,
por el sufrimiento de aquella enfermedad que yo, por supuesto, no quería. Me reconcilié con Él, me reconcilié con mi historia de vida, me reconcilié con mi pasado, me reconcilié con mi identidad de hijo de Dios, amado por Dios, pensado por Dios, querido por Dios. Soy único e irrepetible, me decía el Señor. Eres único e irrepetible. Por supuesto que no puedes hacer muchas cosas, pero vas a ver lo que yo voy a hacer con vos. Recuperé mi identidad de hijo de Dios. Por supuesto, me arrepentí de haber pensado así del Señor. Me arrepentí de haberme culpado y la esperanza volvió. Yo he dicho esto antes. Yo no veía una luz al final del túnel, pero la esperanza me recordaba que esa luz existía. Esa luz estaba. Yo la veía, pero estaba. Y saber que estaba me hacía caminar hacia el frente. Me amé mucho más de lo que me estaba amando. Amé mucho más a Dios de lo que lo estaba amando. Y ese amor me generó un deseo de construcción y de superación. Para la gloria de Dios, aquí estamos. Dios permitió la sanación física, emocional y espiritual. Esa pausa para el Señor.